La meiosis es un proceso de división nuclear que utiliza los mismos mecanismos que la mitosis. Es en realidad una doble división, de las cuales la segunda es como una mitosis normal, y se da solamente en las células diploides. Su intención es dar lugar a los gametos. Comienza con la replicación de todas las cadenas de ADN al final de la interfase. Al comenzar la división hay el doble número de cadenas. La profase 1 es similar a la mitosis en cuanto a que es una fase de separación, es decir, se espiralizan las cadenas de ADN y aparecen los cromosomas. Se duplican los centriolos y emigran a los polos. Desaparece la membrana nuclear. Se forma el huso acromático y cada par de cromosomas se une a una fibra del huso acromático. La diferencia de la profase normal se da en el comportamiento de los cromosomas, por el sobrecruzamiento. Antes de unirse a las fibras del huso acromático, se van moviendo y se agrupan por parejas de cromosomas iguales, es decir, homólogos. Forman pares unidos cromátida contra cromátida. Las cromátidas de los cromosomas homólogos que quedan juntos se intercambian trozos de sus cadenas de ADN. De esta forma son cromátidas nuevas que antes no existían y darán lugar, por lo tanto, a la aparición de individuos adultos nuevos que antes no existían. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se sitúan en la parte media de la célula formando la placa ecuatorial o mitótica. En la anafase 1 se produce la separación y migración de los cromosomas homólogos. Los que se desplazan son cromosomas enteros y no cromátidas. Al final tenemos dos juegos de cromosomas separados en los polos opuestos de la célula, uno de cada par. En la telofase 1 se regenera nuevamente el núcleo y se inicia la división 2. Y en la citocinesis 1, la célula binucleada divide su citoplasma en dos células hijas que van a entrar en la segunda división mietótica. La división 2 es como una mitosis normal que se da simultáneamente en las dos células hijas. En la profase 2 se unen cromosomas individuales a las fibras del huso, y en la anafase 2 se separan cromátidas. Al final de la citocinesis 2 tendremos 4 células hijas que tendrán cada una la mitad de cadenas de ADN que tenían en la interfase. Serán células haploides cuya función será intervenir en la fecundación, es decir, gametos. En las células vegetales la meiosis es similar pero con las mismas diferencias que la mitosis normal.